Hola a todos. La lucha cultural que está liderando Javier Milei en Latinoamérica, en Iberoamérica, está en peligro. ¿Por qué digo esto? Por algunas noticias y por algunos hechos que están ocurriendo alrededor del continente. Pero antes de seguir con el vídeo, dame tu like, compártalo entre tus amigos, suscríbete al canal y encienda la campanita. Leo alguna noticia preocupante sobre Brasil, donde la fiscalía está encrudeciendo su batalla en contra de Jair Bolsonaro. Dicen que Jair Bolsonaro lideró una posible revuelta a la hora de la elección de Lula da Silva. Ya lo han inhabilitado de por vida. El que lideró estas acciones en contra de él es un juez de extrema izquierda, un señor Moro. Entonces tengo profundos cuestionamientos y profundas dudas sobre que esta batalla legal a nivel de Brasil sea una batalla para quitarse los oponentes y para que la extrema izquierda brasileña, representada por Lula da Silva, siga en el poder. Hace unos días, en Uruguay, un pequeño país entre Argentina y Brasil, hubo las elecciones generales. Allí ganó la extrema izquierda representada por Yamandu Orsi, del partido de Mujía. Entonces yo tengo una pregunta, esta primera pregunta es muy concreta y refiere a qué piensa usted del régimen político venezolano y qué piensa usted del régimen político cubano. La pregunta concreta es, ¿considera que son dictaduras o no? No. Ajá. Considero que cada pueblo tiene su... Estoy convencida de la importancia de la autodeterminación de los pueblos y que en la medida en que en Venezuela hay un presidente electo en elecciones libres, Venezuela deberá resolver sus problemas. Creo que sí los tiene y deberá resolverlos. ¿Y Cuba? Y Cuba es una sociedad diferente, que encontró un camino diferente, que tiene una gran cantidad de aspectos de la realidad que son poco conocidos, tienen su forma de participar que nos es extraña a nosotros, diferente, no lo considero una dictadura. En Uruguay hay problemas económicos, pero en gran medida estos problemas económicos probablemente son frutos de un sistema impositivo demasiado alto, de una tasa de natalidad, la uruguaya, que se parece muchísimo a la tasa de natalidad europea, y de muchas políticas que tuvo la extrema izquierda en el poder por más de 15 años. Entonces, han vuelto a poner a alguien de extrema izquierda. Una cosa es cierta, la extrema izquierda en el mundo ha generado solo pobreza y más pobreza. Los ejemplos más vívidos de esto, bueno, están en Cuba, el desastre humanitario que está viviendo Cuba en este momento, donde 6 décadas de marxismo han empobrecido y han destruido la isla. Pero el continente, la parte iberoamericana del continente, no aprende y sigue votando. En algunos casos, creo, en forma poco atenta. Vemos lo que acaba de ocurrir en Uruguay, bello país, pero con muchas de las características y de los problemas que vive la Unión Europea. Ahora bien, ¿qué pasa en los otros países? La situación de México la conocemos, allí ha ganado con mucha fuerza el partido de AMLO. Tenemos una presidenta en el poder de extrema izquierda. Pero si nosotros bajamos a lo largo del continente, vemos que en Centroamérica hay algún baluardo de libertad, seguramente El Salvador, seguramente Costa Rica, seguramente Panamá, pero hay otros países, por ejemplo Honduras y peor Nicaragua, donde la situación no anda tan bien. Cuando llegamos a Sudamérica, tenemos la situación desastrosa de Venezuela y Colombia, que está en manos de Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro muy probablemente es un lobo vestido de cordero. Y Gustavo Petro tiene fuertes tentaciones autoritarias, autocráticas. Ecuador tiene un presidente joven, esperemos que las elecciones anden bien el próximo año. Pero Ecuador viene de una historia de chavismo que se demostró por lo que es. Una banda de corruptos.
Por ejemplo, la toma del presidente Glass adentro de la Embajada de México y todo el escándalo que hizo México alrededor de este hecho. Un presidente que se había demostrado que era y que es un corrupto, que está en la cárcel por corrupción, que fue condenado en firme por corrupción. Sin embargo, la izquierda latinoamericana lo quería libre en México, bajo la falda mexicana. Ahora, esas noticias entre Brasil y Uruguay son bastante preocupantes. ¿Por qué? Porque podríamos ver en Sudamérica el solo bastión por la defensa de la libertad, por la defensa de los ideales de libertad expresado por Javier Milei. Javier Milei, sin embargo, y el partido o la coalición que dan el soporte a Javier Milei, vemos que tiembla. Por ejemplo, los problemas de relaciones que tiene Javier Milei con su vicepresidenta, con la señora Villarruel. La señora Villarruel dice de ser de derecha, sin embargo, apalanca muchas de las instancias de la casta y de la partitocracia peronista que han arruinado el país. Entonces vemos un Javier Milei que podría quedar solo, espero que no, pero podría quedar solo en Sudamérica. Y podría ser uno de los pocos bastiones de esperanza donde se hace la lucha de la libertad y sobre todo la lucha cultural en contra de la avalancha woke que viene respaldada por la mayoría de los medios de prensa alrededor del mundo y que viene apoyada sin ningún tipo de cuestionamiento en Europa y en el Reino Unido. Entonces, estas elecciones que ocurrieron en Uruguay y las noticias del encrudecimiento del ataque que tiene Jair Bolsonaro no son, a mi criterio, buenas noticias para los que quisieran mover América Latina en una senda del progresismo económico y no de los progresistas woke latinoamericanos y mundiales. Pero me parece que las noticias que están llegando son preocupantes. Son preocupantes a la luz también, como he dicho, de las luchas intestinas que están ocurriendo en Argentina. Javier Milei es sin duda un líder y el líder iluminado de América Latina. Sin embargo, se enfrenta a grandes dificultades y a una oposición firme y fuerte. ¿Qué pasa con los otros países? ¿Qué pasa si los otros países toman la senda de la dictadura? Bueno, el resultado lo tenemos claramente en Cuba y sobre todo Venezuela. Y lo que me preocupa es que de la nueva izquierda latinoamericana o de la evolución del chavismo en Latinoamérica, tenemos ejemplo claro en Brasil, en México. El único que se ha distanciado, hay que dar honor a los que no piensan como tú, es el presidente de Chile, Boric, el cual es el único que tiene una postura firme y clara en contra de Venezuela. Los otros, Petro, Lula, la presidenta de México, me parece que tienen una postura muy tibia en contra de la dictadura venezolana, así como considero que tomará una posición muy tibia Orsi, el nuevo presidente de Uruguay. Entonces tenemos una izquierda que se dice progresista, pero al mismo tiempo es incapaz de hacer un frente común en contra de quienes representan dictaduras brutales, como la de Nicolás Maduro, e ideologías brutales, como la del chavismo. Por eso considero que la situación en América Latina y en Iberoamérica no sea tan positiva. Sí, hay noticias muy buenas del país más importante del continente americano. Me refiero a Estados Unidos. Allí seguramente para los de América Latina que quieran tener un apoyo en contra de esa nueva ideología woke, de esas nuevas ideas estrambóticas que hay, seguramente allí tendrán un apoyo grande. Sin embargo, a nivel de la parte de Sudamérica, Centroamérica y la parte de Norteamérica representada por México y Canadá también, no olvidémonos de Canadá porque en Canadá está un señor que era un gran admirador de Fidel Castro, me refiero a Justin Trudeau. Entonces la situación no es tan rósea como quisiéramos creer o como quisiéramos ver. No será que la lucha cultural en contra de estas ideas se encuentre con un freno y tenga un retroceso. No sé, espero que no. Pero las noticias al momento no son tan buenas. Muchas gracias.